Entonces, de repente, a Arvind se le ocurrió una idea que parecía sacada de una película de terror. Le pidió a su padre, Tarun, que se acostara con su esposa, Mahera, para que pudiera quedarse embarazada. Una petición completamente descabellada, algo que ni siquiera Tarun había considerado. Naturalmente, su padre estaba horrorizado por la idea. Pero Arvind no cedió. Insistió, rogó y terminó convenciendo tanto a su padre como a Mahera de aceptar el plan, todo esto sin que Susmita, su madre, se enterara de nada. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia real que seguramente los dejará en shock. Nos trasladamos a la ciudad de Colombo, en Sri Lanka, donde ocurrió un caso aterrador. Se trata de un yerno que, en un giro inesperado, acabó con la vida de su propia suegra en su apartamento. Pero, ojo, este no es un crimen cualquiera. La historia se complica aún más cuando descubrimos cómo no solo el yerno, sino también los suegros e incluso el marido, están de alguna forma involucrados en esta tragedia. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es la historia completa detrás de este caso tan inquietante? Acompáñanos y vamos a descubrirlo juntos. Antes de continuar, asegúrate de darle like, comentar y suscribirte. No te olvides de compartir esta historia con tus amigos también. Ahora, pongámonos cómodos y adentrémonos en el relato. Nuestra historia comienza con Arvind, un hombre nacido en 1990 en Colombo, Sri Lanka. Tenía una hermana que se casó en 2017 y se mudó fuera de la ciudad, dejando a Arvind viviendo con sus padres en su apartamento de Colombo. Su padre, Tarun, era un funcionario jubilado del Departamento de Asuntos Sociales, y ahora pasaba su tiempo como asesor de fiestas. Su madre, Susmita, era profesora jubilada y disfrutaba de la tranquilidad de estar en casa. Arvind era un hombre sencillo, trabajador y muy devoto a sus padres, de los cuales se sentía muy orgulloso de cuidar. En cuanto a sus estudios, siempre fue muy enfocado y dedicado. Durante sus años universitarios, conoció a Mahera, una mujer hermosa e inteligente, y pronto comenzaron a salir. Se graduaron juntos y todo parecía ir de maravilla. Pero había algo que no era tan perfecto. A pesar de parecer saludable, Arvind tenía problemas de fertilidad. Su médico le explicó que no era imposible que pudiera tener hijos, pero necesitaría tratamiento y algunas restricciones dietéticas. Arvind le fue honesto con Mahera sobre su condición, y para su alivio, a ella no le importó en lo más mínimo. Su amor siguió creciendo, y se casaron el 11 de diciembre de 2018, cuando ambos tenían 28 años. Tras la boda, Mahera se mudó al apartamento de Arvind y sus padres. En ese momento, Arvind dirigía un negocio de granito y baldosas, con sucursales en varias ciudades cercanas. Debido a su trabajo, que requería constantes viajes, le pidió a Mahera que dejara su empleo como recepcionista y se quedara en casa cuidando de sus padres. Pero esta decisión marcaría el comienzo de los problemas entre Mahera y su suegra, Susmita. Según algunos vecinos, las tensiones entre ellas comenzaron poco después de la boda. Las discusiones entre Mahera y Susmita se hicieron frecuentes. Se gritaban, se insultaban y, sobre todo, la suegra no parecía llevarse bien con Mahera. La acusaba de ser manipuladora con el dinero y de haberse casado con Arvind solo por seguridad económica, llegando incluso a llamarla cazafortunas. Además, no le importaba que su marido tuviera problemas de fertilidad. Susmita también criticaba a Mahera por ser perezosa y antihigiénica, quejándose de que rara vez lavaba los platos o barría la casa. Por su parte, Mahera pensaba que su suegra era obsesiva con la limpieza. Incluso si alguien tocaba a Susmita por accidente, ella sentía la necesidad de ducharse inmediatamente y se quejaba llamándolos sucios. Al principio, Mahera intentaba tolerar las constantes críticas, desahogándose con Arvind, pero con el tiempo, se volvió más audaz y comenzó a enfrentarse a su suegra. Esto dejó a Arvind atrapado entre las dos mujeres, sin saber de qué lado ponerse. A menudo les rogaba que intentaran entenderse, pero la situación solo empeoraba. Una vez, después de una discusión especialmente intensa, Mahera se fue a la casa de sus padres. Arvind fue a buscarla, rogándole que fuera paciente y tolerante con su madre, de la que decía que se había vuelto algo infantil con la edad. En otra ocasión, Mahera le pidió a Arvind que se mudaran para vivir solos, pero él se negó, argumentando que la salud de su padre no era buena y que debían cuidar de sus padres. Las discusiones no cesaron, y las dos mujeres comenzaron a hablar mal de la otra a los vecinos.
Susmita se quejaba de que Maera era una nuera irrespetuosa y negligente, mientras que Maera le contaba a los demás que su suegra era una persona controladora. En lugar de resolver sus problemas, ambas se pasaban el tiempo demonizándose, y la tensión en el hogar alcanzó niveles insostenibles. 3 meses después de su matrimonio, Maera y Arvend seguían luchando para concebir. Las noticias del médico no eran nada alentadoras, y decían que Arvend no mostraba avances en su tratamiento de fertilidad. Probaron varias terapias e incluso recurrieron a un extraño ritual con un médico brujo, pero nada parecía funcionar. Entonces, de repente, a Arvend se le ocurrió una idea que parecía sacada de una película de terror. Le pidió a su padre, Tarun, que se acostara con su esposa, Maera, para que pudiera quedarse embarazada. Una petición completamente descabellada, algo que ni siquiera Tarun había considerado. Naturalmente, su padre estaba horrorizado por la idea. Pero Arvend no cedió. Insistió, rogó y terminó convenciendo tanto a su padre como a Maera de aceptar el plan, todo esto sin que Susmita, su madre, se enterara de nada. Es realmente asombroso pensar que no consideraron opciones más razonables, como la adopción o la fecundación in vitro. En lugar de eso, los tres llegaron a un acuerdo, quizás pensando que sería más fácil mantener todo en secreto y evitar el drama. Querían a toda costa mantener a Susmita en la ignorancia, ya que ella ya sentía un fuerte rechazo hacia Maera y seguramente montaría un escándalo si se enteraba. Así que este retorcido plan se convirtió en un secreto suyo, solo de ellos tres. Avanzamos hasta abril de 2019. Un día, cuando Susmita regresó del supermercado, se encontró con Maera saliendo del dormitorio de sus suegros. Curiosa y algo sospechosa, le preguntó, ¿qué hacías en mi habitación? Maera, con total indiferencia, respondió, solo traía café, mientras Tarun estaba sentado en el borde de la cama. Aunque la explicación sonaba bastante inocente, Susmita no pudo evitar sentir una extraña incomodidad. Poco a poco, otros incidentes raros empezaron a alimentar las sospechas de Susmita. Una noche, vio que Arvend se quedaba viendo televisión hasta muy tarde en la sala de estar, mientras Tarun salía de su habitación, con Maera siguiéndolo. Susmita, alarmada, trató de confrontar a su hijo, pero Arvend la desvió rápidamente y la convenció de que volviera a su habitación. Estos incidentes fueron pequeños, pero dejaron una impresión duradera en la mente de Susmita, sembrando dudas que no paraban de crecer. En algún momento, Susmita decidió hablar con el hermano menor de Arvend, que vivía fuera de la ciudad. Pero en lugar de tomarla en serio, él desestimó sus preocupaciones, sugiriendo que tal vez estaba alucinando por los efectos secundarios de la medicación que tomaba para la diabetes. A pesar de eso, Susmita no pudo deshacerse de la sensación de que algo no estaba bien. Entonces, en agosto de 2019, Maera y Arvend anunciaron una noticia que dejó a todos sorprendidos. Maera estaba embarazada de 3 meses. Toda la familia, incluida Susmita, estaba encantada, y ella pensó para sí misma, vaya, tal vez los tratamientos de fertilidad de mi hijo realmente funcionaron. Pero la curiosidad pudo más que ella. Susmita decidió visitar al médico de Arvend para comprobar la evolución de su estado. Para su sorpresa, el médico le reveló que la condición de Arvend no había mejorado, y desde el punto de vista médico, el embarazo parecía imposible. Sin embargo, el médico sugirió que podría tratarse de un milagro, una bendición de Dios, recordándole que nada es imposible cuando se trata de la voluntad divina. Aunque la explicación del médico tranquilizó a algunos, a Susmita solo le aumentó la sospecha. Su intuición le decía que el embarazo de Maera no era un milagro, sino el resultado de algo mucho más escandaloso. Convencida de que tenía razón, enfrentó a Arvend y lo acusó de no ver lo obvio, que su esposa tenía una aventura con su padre, Tarun. Ese bebé no puede ser tuyo, le dijo, debe ser de tu padre. Pero Arvend desestimó completamente sus acusaciones, insistiendo en que estaba exagerando y pensando demasiado en todo. Incluso Tarun negó rotundamente las acusaciones, diciendo que las sospechas de Susmita eran solo producto de su imaginación. Sin confesión por parte de ninguno de los dos, Susmita, aunque reticente, tuvo que dejarlo pasar por el momento. A pesar de todo, las dudas de Susmita no desaparecieron. Cada vez que la casa quedaba en silencio, aprovechaba la oportunidad para enfrentarse a Maera, lanzándole acusaciones como, «Estás tonteando con mi marido, ¿verdad?». Maera siempre lo negaba y, evitando más confrontaciones, se retiraba a su habitación.
En las altas horas de la noche, Susmita se deslizaba sigilosamente por el apartamento con su teléfono móvil, buscando alguna prueba que confirmara sus sospechas de una aventura entre su marido y su nuera. Estaba decidida a encontrar algo que lo demostrara, una foto, una grabación, lo que fuera. Pero por más que lo intentaba, nunca encontraba nada concluyente. Maera ya estaba embarazada, y las cosas no parecían tan fuera de lo común como para despertar mayores alarmas. Lo más cerca que estuvo Susmita de encontrar algo fue cuando notó que su hijo, Arvind, susurraba más de lo habitual con su padre. Un día, revisó el teléfono de Tarun y encontró un mensaje de texto viejo de Arvind que decía: «En 1 hora, entra, papá». Eso fue suficiente para alimentar aún más sus sospechas. Susmita se convenció de que Maera había enviado ese mensaje, usando el teléfono de Arvind como una tapadera. Sin embargo, no pudo lograr que su hijo creyera sus acusaciones, lo que la dejaba cada vez más frustrada. Para mediados de septiembre de 2019, Tarun fue hospitalizado tras contraer el coronavirus. Susmita pasó la mayor parte del tiempo en el hospital, visitándolo y cuidándolo. El 19 de septiembre, mientras Maera, embarazada de 4 meses, estaba sola en casa, Susmita regresó inesperadamente alrededor de la 1 de la tarde. Cuando Maera la saludó cortésmente con un «¿Cómo está, señora?», Susmita le respondió bruscamente: «No es asunto tuyo. ¿Por qué te importa? Lo echas de menos», gritó. Furiosa, comenzó a romper todo lo que encontraba sobre la mesa del comedor, lanzando insultos y palabras crueles a Maera. El ruido atrajo rápidamente la atención de los vecinos, que acudieron a la puerta del apartamento. Golpearon la puerta, pero nadie respondió. Intentaron llamar a la familia, pero solo tenían el número de Tarun. Desesperados, contactaron con él en el hospital, quien, alarmado, llamó a su hijo Arvind y le pidió que fuera a casa a ver qué ocurría. A las 4 de la tarde, Arvind llegó al apartamento. Golpeó la puerta, pero nadie contestó. Todo estaba inquietantemente en silencio. Un vecino sugirió que intentara acceder a la casa por la ventana de su dormitorio, pero no funcionó. Finalmente, el guardia de seguridad del edificio trajo una escalera, y Arvind logró entrar por la ventana de la cocina. Dentro, encontró a su madre, Susmita, tendida en el suelo, inmóvil. No respiraba. Desesperado, registró el apartamento y encontró a Maera en la cama del dormitorio, desorientada pero ilesa. Mientras Arvind llamaba a la policía, Maera, entre lágrimas, le contó una historia, que un ladrón había entrado al apartamento, atacado a su madre y huido. Pero cuando Arvind comenzó a derrumbarse, Maera no pudo contenerse más. Llorando desconsolada, confesó que ella misma había atacado a Susmita. Le rogó que la perdonara, diciendo que no había querido que las cosas llegaran tan lejos. La tragedia fue devastadora para Arvind, su hermana y su padre. Esperaban que Maera y Susmita pudieran vivir en paz, especialmente después de que Maera quedara embarazada. Pero la situación había escalado hasta convertirse en una espiral de violencia. Aunque no podían culpar totalmente a Maera, sabían que Susmita la había tratado con mucha crueldad, tampoco podían justificar sus actos. El resentimiento de Susmita hacia Maera había sido evidente desde el principio. Antes incluso de la boda, ya había desaprobado a Maera y encontrado formas de socavarla. La familia había esperado que el matrimonio aliviara la tensión, pero solo empeoró las cosas. Las peleas físicas entre las dos mujeres se hicieron más comunes. Los vecinos recordaban una vez en la que Susmita le arrojó una maceta a Maera sin razón aparente. Maera le dijo a los investigadores que el día del incidente, su suegra, Susmita, llegó a casa del hospital más furiosa que nunca. Empezó a arrojarle objetos, vasos, teteras, mientras lanzaba insultos, no solo hacia Maera, sino también hacia su hijo no nacido. La situación empeoró cuando Susmita le lanzó una secadora de ropa al hombro a Maera, luego agarró una barra de hierro del cobertizo y la golpeó en la cabeza y el estómago. Temerosa por su propia seguridad y la vida de su bebé, Maera no tuvo más opción que defenderse. Logró arrebatarle la barra de hierro a su suegra y, en un acto de desesperación, la golpeó repetidamente. Después de meses de maltrato, Maera ya no pudo más y, en un ataque de rabia, su reacción fue fatal. Golpeó a Susmita hasta que su suegra se desplomó, perdiendo la vida allí mismo, en el apartamento. Cuando llegó la policía, Arvind y su padre, Tarun, les contaron toda la verdad,
incluyendo el extraño y oscuro acuerdo entre Tarun y Maera, iniciado por Arvend en su desesperado intento por tener un hijo biológico. Ambos hombres se mostraron arrepentidos, pero la hermana de Arvend estaba furiosa. Los culpó de permitir que toda esa situación retorcida llegara a un desenlace tan trágico, que terminó con la muerte de su madre. El caso fue un shock para todos, pero no se presentaron cargos contra Arvend ni su padre. La investigación de la policía se centró únicamente en Maera, quien admitió haber matado a su suegra en defensa propia. Debido a su embarazo y a la pandemia en curso, su juicio fue pospuesto. Durante este tiempo, las autoridades le brindaron apoyo mientras esperaba el nacimiento de su hijo, que nació a finales de febrero de 2020. Mientras Maera aguardaba el juicio, Arvend y su padre continuaron viviendo en el apartamento familiar. Maera, en cambio, fue trasladada a un centro penitenciario especial para madres lactantes, donde podría amamantar a su bebé de manera segura y evitar los riesgos de la pandemia. El juicio se celebró finalmente en febrero de 2021, en el Tribunal Superior de Colombo. Tras revisar las pruebas, el tribunal declaró a Maera culpable de agresión con resultado de muerte de su suegra. Fue condenada a 15 años de prisión. La custodia de su hijo fue otorgada a Arvend, quien prometió criar al bebé en el mismo apartamento donde todo había comenzado de manera tan trágica. Aunque los procedimientos legales llegaron a su fin, las cicatrices emocionales que dejó toda esta extraña y devastadora historia seguirían persiguiendo a la familia por el resto de sus vidas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?